¿qué pasó cuando cambiaste de marca? Porque ahí cuando le metiste el motor fuera al Nova, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la hinchada? Primero, cambié de marca porque Ford me pagaba el doble. Yo era profesional, empecemos por ahí. Sí. No porque me gustaba el Ford, ni me gustaba el Chevrolet, me gustaban todos. A mí un auto que ande adelante, que gane, como gané con el Volvo, como gané con otros autos. A mí me gustaba un auto que anduviera bien y anduviera fuerte. Me fui económicamente me convenía, hice un arreglo muy bueno y debuto en el autódromo y había 50.000 personas en el autódromo. Y te puedo asegurar que 49.999 me putearon. Porque los de Ford no me querían. Los de Chevrolet me dejaron de querer en ese momento. Me acuerdo que Copelo, vení, me dice Copelo, estos son unos hijos de P, vení. O sea, me abrazó Copelo y fuimos a saludar a la gente, ¿viste? El doble, porque a los torinos tampoco lo querían. Eran Ford y Chevrolet, ¿viste? Claro. Siempre fue Ford. Aparte los torinos que pisaban fuerte, más todavía. Contame tus viajes a Europa, Estados Unidos. Bueno, tuve la suerte de viajar con un director deportivo que algo sabía, ¿viste? Juan Manuel Fangio. Juan Manuel Fangio era mi director deportivo y viajé en el año 66, en el 67, con un Brabham BT36, nuevo, cero, de Automundo. ¿Vos te acordás de Automundo, la revista? Sí, la grandota. Ellos eran los dueños del equipo, viejo. Nicolás Givelli, el presidente, el dueño, puso la guita para comprar 3 o 4 autos. Una cosa loca, no se vio nunca, que una revista o una editorial, no sé si tenía alguna otra revista, nos patrocinara en Europa. Bueno, y en el año 66 partimos para allá, con Fangio de jefe, y la verdad que no me puedo quejar. Tuve ofrecimiento de quedarme yo, me ofrecieron de quedarme. Inclusive cuando corrí la temporada internacional ya en el 71. Pero, y no me quedé porque estaba en plena actividad en la Argentina, iba y venía, yo, viste, corrí. La primera en Monza, 2 domingos seguidos. El Gran Premio de Lotería de Monza era. Y... ¿Por qué te decían el loco? Bueno, me bautizaron en la segunda carrera. ¿Y el mato? En la primera carrera me tocaron, me sacaron 2 o 3 veces afuera, lo agarraba de nuevo, porque Fangio me había dado tan, no hagas ninguna macana, no toques a nadie, porque este es tu futuro, capaz que te quedás a correr en Europa, que esto, que no, está bien, Juan, está bien. Bueno, me agarraron de todos lados, me sacaron 2 o 3 veces de pista, me acuerdo de los ingleses, Erwin, Jonathan Williams, Carluccio Facchetti, Clay Regazzoni, corría conmigo, Clay. Al domingo siguiente, le digo, Juan, corrimos de nuevo. Juan, ¿me deja correr como yo corro? Pues no vas a hacer ninguna macana, no te vas a golpear. No, Juan, déjeme a mí, que sea. Bueno. Da la casualidad que quedamos 5 autos en la punta. Jonathan Williams. ¿Esto era la Fórmula 3? Fórmula 3, con un Brabham 0 kilómetros de T36. Jonathan Williams. Cacho Fangio, Bewick, un inglés, y John Davis. John Davis era un australiano, que habíamos puesto Dumbo porque tenía unas orejas como Dumbo, así grandotas. Y los italianos, Facchetti, Russo, Rosadella Facchetti, habían abandonado. Y el único apellido italiano era yo. El otro estaba Bewick, inglés, Jonathan Williams, inglés, Regazzoni, suizo, Cacho Fangio, argentino, y yo argentino. El único que estaba yo peleando, entonces toda la tribuna se puso conmigo. Y no conté lo más importante, saqué a varios también. Saqué a varios antes de llegar. Llego a la punta, ¿no? Casi siempre anduve en el pelotón de punta, y me faltaban 1.200 metros para llegar, ¿no? En la segunda de Lembo, donde Fangio también se accidentó, entré a fondo, no se podía. Había que haber levantado un cachito. Y me pego en el guarray, pero el guarray no es como ahora Monza, que es todo guarray. Estaba la curva nomás. Pego en el guarray, pierdo 2 ruedas. Me caigo al medio de la pista, pierdo 2 ruedas más. Me quedo con una sola rueda. Y todo por esquivarme, menos Jonathan Williams, que fue el que ganó.
ese no le pasó nada. Regazzoni, bueno, me llevaba en la ambulancia, a mí, yo nada, no me hice nada. Me llevaba en la ambulancia y Regazzoni largaba sangre, Maracha, la Madonna, San Gennaro, figlio de puta. Me quería pelear dentro de la ambulancia, ¿viste? Pero largaba sangre. Y yo digo, lo reventé al Tano. Se había mordido la lengua, 7 puntos en la lengua nada más. Chocó Bewi, chocó John Day y chocó Cacho Fangio. Y ganó Jonathan Williams, pero no, yo no lo toqué a nadie, ellos por esquivarme a mí. Se estrellaron contra los árboles y todo. No hubo ningún problema, el único Regazzoni que se mordió la lengua.